Un multimillonario entra en un club de élite y ve a una niña de 6 años obligada a recoger bandejas mientras los hijos de los ricos se ríen de ella. Lo que hace después deja a todos conmocionados. Alexander Reed había construido su reputación sobre el control. Cada sala de juntas a la que entraba parecía doblarse ante su presencia. Cada contrato se firmaba bajo el peso de su tono sereno pero inflexible, y cada cifra en sus balances no era más que el reflejo de su implacable búsqueda de la perfección. Se había convencido hacía mucho tiempo de que nada en la vida podría sorprenderlo ya, de que las personas eran previsibles y las circunstancias meros factores que debían manejarse. Pero en una tranquila tarde, en el club gastronómico más exclusivo de la ciudad, esa creencia en el orden se quebró de una manera que jamás habría anticipado. El club era una fortaleza de privilegio, reservado para las familias más ricas, cuyos hijos crecían protegidos de las menores incomodidades del mundo. Camareros con uniformes almidonados se movían en silencio por el suelo de mármol. Las arañas de cristal derramaban luz dorada sobre las mesas, y el aire olía tenuemente a vino caro y carnes asadas. Alexander estaba sentado en una mesa de esquina con 2 ejecutivos, escuchando a medias mientras hablaban de estrategias de mercado, cuando un sonido captó su atención. Una risa aguda, descuidada, de esas que resuenan cuando se dirigen contra alguien indefenso. Miró hacia el salón, esperando ver alguna broma infantil entre herederos adinerados. Lo que vio en cambio le hizo apretarse el pecho. Una niña de no más de 6 años, delgada y frágil, caminaba entre las mesas equilibrando una bandeja cargada de platos que parecían demasiado pesados para su pequeño cuerpo. Su cabello castaño, recogido a toda prisa, caía sobre su rostro pálido, y sus grandes ojos azules miraban hacia abajo, como si temiera cruzar la mirada de alguien. Llevaba un delantal rojo sobre una sencilla camisa blanca y unos vaqueros gastados, y aunque se movía con rapidez, su expresión era extrañamente vacía, casi mecánica, como la de alguien mucho mayor que ya había aceptado la dureza como única realidad. A su alrededor, varios niños bien vestidos, de no más de 10 u 11 años, reían, señalaban y le lanzaban servilletas arrugadas. Uno de ellos dejó caer deliberadamente una cuchara a sus pies, obligándola a agacharse mientras los demás reían aún más fuerte. Los ejecutivos en la mesa de Alexander siguieron hablando como si no pasara nada, y los otros adultos del salón parecían igualmente ciegos, bebiendo su vino, desplazándose en sus teléfonos o conversando educadamente mientras la niña trabajaba en silencio. No era solo la crueldad de los niños lo que lo perturbaba, sino la absoluta ausencia de compasión en los adultos que lo permitían. Para ellos, aquello era normal, quizás incluso invisible. Para Alexander, de repente era insoportable. Se sorprendió a sí mismo observando, olvidando por completo la conversación de su mesa. Miró cómo la niña luchaba por estabilizar la bandeja, sus brazos temblando mientras se dirigía hacia las puertas de la cocina. Era demasiado pequeña para eso, demasiado frágil, y, sin embargo, no lloraba, no se resistía, no decía una palabra. Había en ese silencio algo mucho más desgarrador que si hubiera gritado. Se comportaba, no como una niña, sino como alguien que ya había aprendido que su dolor no significaba nada para quienes la rodeaban. Cuando pasó junto a otra mesa, uno de los niños ricos le empujó el codo lo justo para hacerla tropezar. La bandeja se inclinó, tintineó, y una cascada de platos de porcelana y cubiertos se estrelló contra el suelo de mármol. El estruendo fue ensordecedor, resonando contra las paredes y el techo de cristal, y por un breve instante todo el salón quedó en silencio. Después vino la risa otra vez, más fuerte y más cruel que antes, rebotando en la sala dorada como aplausos en una grotesca función. La niña se quedó inmóvil, con los labios apretados, las manos cerradas como si se preparara para un castigo, pero no lloró. Se inclinó para recoger los pedazos con sus pequeños dedos temblorosos, y el sonido de la risa de los niños se elevó aún más. Alexander sintió que algo dentro de él cambiaba. Era un hombre que había dejado atrás la pobreza hacía mucho, que había aprendido a enterrar el sentimiento bajo capas de acero y lógica. Pero al ver a esa pequeña figura arrodillada,
En el suelo de mármol, mientras los privilegiados se burlaban de ella, se le abrió una parte del alma que creía muerta. En ese momento, los números, las estrategias y las reuniones dejaron de importar. Por primera vez en años, no era un CIO, ni un estratega, ni un hombre calculando resultados. Era simplemente humano. Y lo que estaba viendo era algo que ya no podía ignorar. Sus instintos le dijeron que interviniera de inmediato. Sin embargo, durante un largo momento se quedó de pie observando, intentando comprender por qué le perturbaba tan profundamente. Había visto arrogancia, prepotencia y crueldad incontables veces en su vida, a menudo vestidas con trajes caros o susurradas en salas de juntas, pero nunca destiladas en algo tan abiertamente cruel como el espectáculo de unos niños burlándose de una niña que apenas podía cargar una bandeja. Lo que más le inquietaba, incluso más que la crueldad en sí, era lo ordinario que parecía a los demás. Los padres apenas levantaban la vista de sus conversaciones. Los camareros pasaban a toda prisa, como si la escena fuera invisible. Y los gerentes del club miraban con la misma indiferencia, como si no ocurriera nada fuera de lo común. No era solo una niña siendo humillada, era toda una sala cómplice de su humillación. Sintió que la mandíbula se le tensaba mientras empujaba su silla hacia atrás, las patas rascando ruidosamente el suelo de mármol. Sus ejecutivos lo miraron confundidos, uno incluso empezando a recordarle una reunión pendiente. Pero Alexander lo silenció con una sola mirada. Cruzó el salón con pasos deliberados, el eco de sus zapatos brillantes resonando con fuerza en cada zancada. La niña ya se había agachado, recogiendo con sus manos desnudas los fragmentos de porcelana, mientras pequeños cortes se formaban en su piel en el intento de limpiar el desastre antes de que alguien pudiera detenerla. A su alrededor, la risa volvió a crecer, cruel y burlona, como si los platos rotos fueran parte de un juego inventado para entretener a los privilegiados. Alexander se inclinó, su costoso traje rozando el suelo, y por primera vez la vio de cerca. Su rostro estaba pálido y delgado, el cabello enmarañado por largas horas de trabajo. Y los ojos, grandes y fijos, abiertos como los de un animal atrapado que espera un castigo. Ella se congeló al verlo, con las manos aferradas a un plato roto como si esperara que él la reprendiera. Pero en lugar de regañarla, él tomó suavemente los pedazos de sus manos y los colocó en la bandeja junto a ella. Su voz, baja pero firme, cargaba con una autoridad suficiente para silenciar a los niños más cercanos. «Basta». La sala pareció detenerse. Los niños callaron, inseguros, mientras algunos padres finalmente giraban la cabeza para ver qué había interrumpido su comida. El gerente se apresuró a acercarse, el rostro pálido, inclinándose ya con torpes disculpas. Intentó explicar que la niña estaba ayudando, que estaba ganándose su sustento, que aquello era un acto de bondad por parte del establecimiento, pero esas palabras solo avivaron la ira de Alexander. Se levantó despacio, colocándose entre la niña y el gerente, y con su sola presencia hizo que el hombre titubeara. «¿Quién permitió que una niña trabajara aquí?», preguntó con un tono cortante, su voz atravesando el salón como una hoja. El gerente tragó saliva buscando una respuesta, mientras de las mesas surgían murmullos. La explicación que finalmente ofreció fue tan fría y casual que hizo que el estómago de Alexander se revolviera. La madre de la niña había trabajado allí como limpiadora hasta su repentina muerte meses atrás. Sin familia que pudiera acogerla, se le había permitido quedarse en las instalaciones a cambio de ayudar con tareas, limpiar mesas y asistir al personal. Para la administración del club, esto se presentaba como un acto de generosidad. Para los demás en el salón, era aparentemente algo normal. Alexander volvió a mirar a la niña, aún agachada en el suelo, sus pequeñas manos marcadas por diminutos cortes, sus hombros temblando aunque sin derramar lágrimas. Permanecía en silencio, como si ese silencio se hubiera convertido en su única defensa. Algo dentro de él se retorció ante aquella visión. Él, que había pasado su vida dominando números, inversiones y adquisiciones hostiles,
Ahora se descubría impotente frente a una niña que había sido abandonada y a la crueldad de extraños. Y en ese instante supo que el mundo que había construido para sí mismo, el mundo de la riqueza y el poder, no tenía sentido si le daba la espalda. Se inclinó, la levantó suavemente del suelo, y sin otra palabra, se volvió hacia el gerente. «Ella se viene conmigo». El hombre balbuceó protestas, mencionando políticas, responsabilidades, normas. Pero Alexander lo silenció con una mirada tan feroz que retrocedió sin terminar la frase. A su alrededor los susurros comenzaron a crecer, sorpresa, confusión, especulación. Pero Alexander ya no los escuchaba. Llevó a la niña más allá de las mesas brillantes, pasando junto a los niños que ahora lo miraban en silencio, y salió del comedor que había sido escenario de su sufrimiento. Por primera vez en años, no abandonaba una sala como el hombre más poderoso en ella, sino como alguien mucho más peligroso. Alguien que finalmente había decidido importar. El trayecto de regreso a su ático fue distinto a todo lo que Alexander había vivido. Había cerrado tratos millonarios en limusinas, concedido entrevistas que movieron mercados y pasado incontables horas en coches rodeado de silencio y de las luces de la ciudad. Pero nunca antes el peso a su lado había sido el de una niña temblorosa que se negaba a hablar, que se sentaba rígida con las manos dobladas en su regazo, mirando al suelo como si pudiera desaparecer si permanecía lo bastante inmóvil. El chofer ajustó el retrovisor una vez, curioso, pero la mirada de Alexander lo advirtió de no hacer preguntas. Durante todo el trayecto, él tampoco dijo nada. Comprendió instintivamente que las palabras aún no podían alcanzarla. En cambio, se limitó a sentarse lo bastante cerca para que ella sintiera que no estaba sola, pero lo bastante lejos para que no pensara que quería invadirla. Cuando llegaron, el portero casi tropezó de la impresión al ver a Alexander bajar del coche con una niña pequeña en brazos. Preguntas afloraron en sus labios, pero el acero en los ojos de Alexander lo silenció. La llevó por el vestíbulo de mármol, a través de los ascensores espejados, y hasta el ático que hasta esa noche no había sido más que un monumento a la soledad. Las luces se encendieron, revelando muebles modernos, paredes de cristal con vistas al horizonte de la ciudad, y habitaciones diseñadas para la elegancia más que para la calidez. Era el tipo de hogar admirado por inversionistas, envidiado por competidores y fotografiado por revistas. Pero cuando Alexander miró a su alrededor, con la niña aún aferrada en silencio a su hombro, comprendió lo vacío que todo aquello era. La depositó suavemente en el borde del enorme sofá, donde su pequeño cuerpo parecía casi perderse en el cuero. Ella no se movió, no exploró, ni siquiera levantó la cabeza. Fue entonces, por primera vez, cuando Alexander notó lo delgada que estaba en realidad. Sus muñecas eran frágiles, sus mejillas ligeramente hundidas, y el delantal rojo que aún llevaba colgaba de sus hombros, como si hubiera pertenecido a alguien mayor. Su pecho se oprimió, con una extraña mezcla de ira y culpa, aunque no pudiera explicar por qué debía ser su culpa. Él no la había abandonado. Él no había dejado a su madre luchar sola. Y sin embargo, de pie allí, mirándola temblar en silencio, se sintió cómplice simplemente por formar parte del mundo que había permitido que aquello sucediera. Esa noche, llamó a su abogado y a su asistente, despertándolos a ambos con órdenes que no admitían discusión. Para la mañana siguiente, exigió que la documentación ya estuviera en marcha. Quería la tutela, temporal o permanente, lo que los tribunales permitieran, pero no iba a devolverla a ese club ni a ninguna de esas llamadas instituciones que la tratarían como mano de obra en lugar de como una niña. Su asistente dudó, señalando las complicaciones, el escrutinio público, las inevitables preguntas de la prensa, pero la voz de Alexander no dejó espacio a debate. Terminó la llamada abruptamente y se giró para encontrar a la niña todavía sentada en el sofá, inmóvil, con sus grandes ojos moviéndose hacia él con sospecha. Se agachó frente a ella, cuidando no imponerse con su altura, y preguntó suavemente, «¿Tienes hambre?». Por un momento pensó que no contestaría. Luego,
En un hilo de voz tan leve que apenas era un suspiro, murmuró: «Sí». Fue la primera palabra que le dirigió. Sin esperar, pidió comida a la cocina de abajo. Pero cuando el personal subió bandejas llenas de elaborados platos, ella solo los miró, confundida. Entonces comprendió que no reconocía los nombres, los adornos, ni los sabores diseñados para paladares criados en el lujo. Finalmente, despidió a los camareros y entró él mismo en la cocina, buscando torpemente hasta encontrar pan y queso. Al volver con un simple sándwich, ella lo tomó con vacilación, y lo devoró luego con la urgencia desesperada de quien no sabe cuándo volverá a comer. Alexander sintió la garganta apretarse, un ardor desconocido que le subía al pecho mientras la observaba. Más tarde, cuando terminó de comer, el cansancio la venció. Se acurrucó en un extremo del sofá, abrazando sus rodillas, con los ojos cerrándose poco a poco. Alexander la cubrió con una manta, pero se quedó allí, contemplando su rostro dormido. En ese momento de quietud, despojado del ruido del club, de la burla y del peso de las risas ajenas, ella no parecía más que lo que en realidad era, una niña a la que se le había negado la oportunidad de serlo. Se quedó sentado mucho tiempo, con la ciudad brillando al otro lado de las ventanas, y por primera vez no pensó en fusiones ni en mercados. Pensó solo en Lily y en la certeza extraña e inquebrantable que se había instalado en él. Fuera cual fuera su historia, costara lo que costara, ella no volvería a estar sola. A la mañana siguiente, Alexander despertó antes de lo habitual, no por una llamada programada ni por una negociación inminente, sino porque el silencio de su ático se sentía distinto. Durante años, el vasto apartamento había estado vacío, salvo por el sonido de sus propios pasos y el zumbido de las máquinas. Ahora había otra presencia, frágil pero innegable, durmiendo a solo unas habitaciones de distancia. Caminó en silencio por el pasillo hasta llegar al salón, donde la había dejado la noche anterior. Lily aún estaba acurrucada sobre sí misma en el sofá, su pequeño cuerpo enterrado bajo la manta, con una mano aferrada al borde como si temiera que se lo quitaran en la noche. La visión lo detuvo. Había visto colapsar mercados y caer a competidores, pero nada en su vida lo había sacudido tanto como comprobar lo natural que resultaba para una niña dormir en una postura de defensa. Cuando ella se movió, abriendo los ojos con la mirada perdida de quien no sabe dónde está, Alexander entendió cuánto esperaba ser reprendida simplemente por existir. Se incorporó rápido, mirando alrededor con los ojos muy abiertos, como si aguardara que alguien le dijera que ya había sobrepasado su bienvenida. Él se agachó a su nivel, resistiendo el impulso de ordenar el desayuno al servicio, y en su lugar preguntó en voz baja: «¿Quieres comer?». Su asentimiento fue vacilante, casi temeroso, pero suficiente. Preparó algo él mismo, torpe en la cocina, vertiendo cereal en un cuenco y añadiendo frutas sin importarle lo irregulares que quedaban los trozos. Cuando colocó el cuenco frente a ella, parpadeó como confundida por la simpleza, y luego comenzó a comer despacio, probando cada bocado como si dudara de que realmente fuera para ella. Mientras la observaba, la mente de Alexander volvió a lo que le había contado el gerente: una mujer de limpieza, una muerte repentina y una niña abandonada. Los detalles eran vagos, y sus instintos le gritaban que la verdad había sido suavizada para hacerla más digerible. Había construido su imperio sin aceptar nunca medias verdades, y no iban a empezar ahora, no cuando el bienestar de una niña estaba en juego. Tomó una decisión tan definitiva como cualquier contrato que hubiera firmado. Descubriría todo sobre su pasado. Necesitaba saber qué había soportado, quién la había fallado y por qué había sido forzada al servilismo en lugar de protegida. Esa tarde convocó a su abogado en el ático. El hombre llegó con archivos, formularios y una avalancha de jerga legal sobre custodias temporales, fechas judiciales y el escrutinio de los servicios de protección infantil. Alexander escuchó en silencio, el rostro inescrutable.
hasta que el abogado sugirió que tal vez sería más sencillo colocar a Lily en un hogar de acogida. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando la expresión de Alexander se volvió tan fría que lo silenció al instante. «Ella no irá a ninguna parte», dijo con tal firmeza que el abogado cerró la carpeta y empezó a redactar la documentación sin más objeciones. El dinero podía mover montañas, pero Alexander sabía que no se trataba solo de recursos. Se trataba de determinación, de demostrarle a esa niña, que aún permanecía en silencio en la esquina de la sala, que finalmente alguien la había elegido y no pensaba soltarla. Más tarde esa noche, después de que los documentos estuvieran preparados, y su asistente hubiera dejado instrucciones para que especialistas infantiles fueran convocados, Alexander regresó junto a Lily. Ella estaba sentada ahora en el suelo, con las piernas cruzadas, aferrando el peluche que alguna empleada doméstica debía de haber encontrado y dejado para ella. No jugaba con él como lo hacen los niños normalmente. Lo sostenía como quien se aferra a un trozo de seguridad, con la mirada distante y cautelosa. Alexander se inclinó hasta quedar a su altura, y preguntó de nuevo, esta vez con suavidad, «¿Cómo te llamas?» Ella vaciló. Sus labios se abrieron como si la palabra pesara demasiado, y finalmente susurró, «Lily». Oírlo pronunciado por su propia voz lo atravesó de una manera indescriptible. Él le dijo su nombre también, aunque probablemente ella ya lo conociera por los murmullos del club. Para ella no significaba nada. No le importaba el imperio que él controlaba, ni la riqueza acumulada, ni la influencia que ejercía. A sus ojos, él era simplemente un desconocido con traje que la había sacado de un lugar donde nadie más se había molestado en defenderla. Entonces comprendió cuánto trabajo requeriría convertirse en algo más. La confianza no se ganaba con dinero ni con autoridad. Se construía con constancia, con gestos silenciosos, con demostrar cada día que no desaparecería como ya lo habían hecho tantos en su corta vida. Mientras las luces de la ciudad brillaban tras los ventanales, Alexander permaneció sentado a su lado hasta que ella, finalmente, se inclinó apenas, rozando con su hombro el brazo de él. Fue un gesto mínimo, casi instintivo, pero suficiente para hacerle tensar el pecho con sentimientos que no había experimentado en años. Responsabilidad, miedo, esperanza. Supo entonces que, fuera lo que fuera su vida antes, ya no volvería a ser la misma. Por razones que aún no podía explicar, una niña había sido puesta bajo su cuidado. Y por primera vez en mucho tiempo, Alexander Reed sintió la certeza de estar exactamente donde debía estar. Los días que siguieron transcurrieron en una extraña mezcla de caos y quietud, como si dos mundos hubieran colisionado dentro del ático de Alexander. De un lado, la existencia meticulosamente construida que había levantado para sí mismo, llena de muebles relucientes, informes perfectamente apilados y el constante ritmo de reuniones, llamadas y acuerdos. Del otro, Lily, una pequeña presencia silenciosa que parecía al mismo tiempo invisible e imposible de ignorar, moviéndose por las amplias habitaciones con pasos cautelosos, siempre alerta, como si esperara en cualquier momento que le dijeran que no pertenecía allí. Alexander estaba acostumbrado a la eficiencia, a sistemas que respondían a su mando con precisión, pero ahora se enfrentaba a preguntas que no podía responder, a silencios que no sabía interpretar y a una niña que necesitaba algo mucho más grande que el dinero. Al principio, Lily rechazaba incluso los gestos más pequeños de afecto. Cuando el personal intentó darle juguetes, los miraba con desconfianza, como si creyera que eran una trampa. Cuando él ordenó libros con ilustraciones brillantes, ella los hojeó sin expresión y los dejó a un lado, sin interés. No sabía lo que significaba jugar. No entendía por qué. ¿Por qué alguien fingiría ser un personaje o imaginaría castillos con bloques y el simple concepto de diversión le era ajeno? Lo que sí entendía era el trabajo. Alexander notó cómo doblaba con cuidado su manta por la mañana, cómo intentaba retirar su plato después de las comidas por miedo a ser reprendida, y cómo recogía en silencio los objetos esparcidos por la sala. Se movía con los hábitos de alguien que había aprendido a sobrevivir siendo útil,
Y esa certeza fue lo que más lo inquietó. A Lily le habían arrebatado la infancia, reemplazada por labores y miedo, y ni siquiera sabía lo que estaba perdiendo. Para Alexander, la transición a este nuevo rol estaba lejos de ser natural. Había edificado imperios sabiendo mandar, no sabiendo consolar. Sin embargo, había algo en la forma en que Lily evitaba su mirada, que lo impulsaba a intentarlo. Una tarde, después de que ella comiera en silencio, se sentó frente a ella con una baraja de cartas, un objeto de su propia infancia que apenas recordaba haber tocado. Le mostró cómo construir una casa de naipes, equilibrándolos con cuidado en una frágil torre. Al principio ella solo observaba, dudosa. Pero cuando la estructura se derrumbó y él rió suavemente de su propia torpeza, los labios de la niña se contrajeron en un gesto cercano a la diversión. Alexander fingió no notarlo, dándole espacio, y lo intentó otra vez. En el tercer intento, Lily alargó sus pequeños dedos para colocar una carta en lo alto, y cuando volvió a desplomarse, el sonido que escapó de ella no fue exactamente una risa, pero tampoco fue silencio. Ese momento, pequeño y fugaz, le pareció a Alexander un logro mayor que cualquier trato que hubiera cerrado en su vida. El mundo exterior reaccionó de otra manera. La noticia de la niña bajo su cuidado se propagó rápido, alimentada por chismes y amplificada por titulares. Algunos aseguraban que no era más que una maniobra publicitaria cuidadosamente orquestada, otro ángulo en el interminable juego de la gestión de imagen. Otros especulaban sobre escándalos, preguntándose si había alguna conexión oculta entre él y la niña. Alexander lo ignoró todo. Durante años Avila había levantado muros para mantener al mundo fuera, pero ahora se descubría construyendo muros para mantenerla a salvo dentro. Los reporteros podían escribir lo que quisieran. Los accionistas podían murmurar en reuniones. Nada de eso importaba en comparación con la frágil confianza que lentamente se formaba entre él y la niña que apenas hablaba, pero que ya había cambiado todo. Por las noches, cuando la ciudad se extendía sin fin más allá de las paredes de cristal del ático, a veces escuchaba los pequeños pasos de ella recorriendo los pasillos. Nunca entraba en su despacho, nunca lo interrumpía directamente, pero notaba cómo se detenía en el umbral, asomándose como para comprobar si todavía estaba allí. Entonces comprendió que su miedo no era a él, sino a la ausencia. Estaba acostumbrada a que la dejaran atrás, a que la gente desapareciera sin advertencia. Así que Alexander hizo una promesa silenciosa, una que ella nunca oiría en voz alta, pero que sabía que debía cumplir. No desaparecería, no la dejaría enfrentar el mundo sola. Una noche en particular, después de que Lily se hubiera dormido otra vez en el sofá, hecha un ovillo bajo la manta que se sujetaba bajo la barbilla, Alexander permaneció sentado cerca, con el teléfono vibrando por mensajes de ejecutivos que exigían su atención. Por primera vez en su carrera, los dejó esperar. En cambio, se quedó en silencio, observando cómo respiraba, dándose cuenta de que su vida, tan meticulosamente estructurada y ferozmente protegida, ya no le pertenecía. Ahora, de un modo extraño e inesperado, pertenecía a una niña que había entrado en ella cargando solo agotamiento y dolor. Y mientras la miraba, el pensamiento que lo había perseguido desde el momento en que la vio en aquel comedor regresó con mayor claridad. Ahora ella era su responsabilidad, no por caridad, ni por culpa, ni por obligación, sino porque algo dentro de él se negaba a imaginar un futuro en el que la volvieran a abandonar. Los rumores empezaron a extenderse rápidamente, más allá de las paredes del ático de Alexander, y pronto la historia del multimillonario ermitaño que se había hecho cargo de una niña estaba en boca de reporteros, accionistas y desconocidos por igual. Los periódicos escribieron sobre él con una mezcla de fascinación y sospecha, cuestionando sus motivos, analizando cada detalle que lograban descubrir e inventando lo demás cuando la verdad parecía demasiado simple. Algunos lo pintaban como un salvador, un hombre que había encontrado redención en la caridad.
Otros lo acusaban de jugar un largo y manipulador juego para suavizar su imagen pública, como si Lily no fuera más que un accesorio cuidadosamente elegido para su reputación. Las voces más crueles insinuaban escándalos, especulando sobre conexiones ocultas y razones inconfesables por las que Alexander Reed habría asumido de pronto la tutela de una niña a la que nunca había conocido. A pesar de todo, Alexander permaneció en silencio. Rechazó entrevistas, ignoró titulares e instruyó a su personal para que no respondiera a las preguntas, que el mundo chismeara, que los buitres rondaran. Él había descubierto algo más importante que la opinión pública, y ningún rumor, ningún titular, ningún juicio susurrado podría cambiarlo. Dentro de las paredes del ático, la vida se veía muy distinta. El hombre que había vivido regido por horarios rígidos y precisión constante, ahora se encontraba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, rodeado de crayones y papeles, aprendiendo que la imaginación de un niño podía crear mundos enteros con unas pocas líneas de color. Al principio, Lily se acercaba a esos momentos con cautela, insegura de si tenía permitido dibujar sin un propósito o jugar sin ser reprendida. Pero con los días que se convirtieron en semanas, comenzó a probar los límites de su nueva vida, dejando pequeños dibujos pegados en el refrigerador o deslizando un crayón en la mano de Alexander, pidiéndole en silencio que se uniera. La primera vez que él intentó torpemente dibujar un gato que terminó pareciendo más bien una caja torcida, ella soltó una risita, incierta, entrecortada, pero risa al fin. Para Alexander, aquel sonido valía más que cualquier contrato firmado o cualquier acuerdo cerrado. Las noches seguían siendo las más difíciles. Las luces de la ciudad centelleaban en el horizonte, y el ático volvía a llenarse de silencio. Pero Alexander se descubría yendo con frecuencia a la habitación donde dormía Lily. Ella rara vez gritaba, pero a veces se agitaba inquieta, susurrando palabras que él no entendía, aferrando la manta con fuerza como si temiera que se la quitaran. En esas noches se sentaba en silencio junto a la puerta, sin despertarla, sin invadirla, simplemente vigilando, asegurándose de que supiera, aunque fuera en sueños, que ya no estaba sola. Descubrió en sí mismo una parte que había creído perdida desde hacía mucho, una ternura enterrada bajo años de ambición endurecida. Y eso lo asustaba casi tanto como lo reconfortaba. El mundo exterior no dejó de presionarlo. En las reuniones, los accionistas exigían explicaciones. Su junta temía que la distracción debilitara su enfoque. Algunos insinuaban incluso que su nuevo proyecto personal podría dañar la imagen de la compañía si no se manejaba con cuidado. Pero Alexander ya había dejado de preocuparse por la opinión de hombres que lo medían todo en márgenes de beneficio. Por primera vez en su vida, ya no se definía según sus estándares. Se marchaba de las reuniones antes de lo habitual. Ignoraba correos que antes parecían urgentes y, en cambio, elegía pasar sus noches construyendo torres de bloques que inevitablemente se derrumbarían, horneando galletas que se quemaban en los bordes, y sentado junto a la cama de una niña para leer cuentos que nunca se le habría ocurrido abrir antes. A veces, muy tarde en la noche, cuando el ático volvía a estar en silencio, se quedaba solo con sus pensamientos y sentía el peso del pasado sobre él. Recordaba los años que había pasado escalando, siempre escalando, convencido de que el éxito lo protegería de la soledad, solo para descubrir que en la cima, el silencio era más fuerte que nada. Ahora, en presencia de una niña que apenas confiaba en él a retazos, se descubría transformado. Los periódicos podían llamarlo manipulador, estratega o impostor. Pero ninguno de ellos lo veía sentado en el suelo, apartando con cuidado un mechón de cabello de la frente de Lily, susurrándole palabras de consuelo que quizá ella nunca recordaría. Ninguno de ellos veía la manera en que ella lo miraba, a veces con cautela, como si intentara decidir si podía creer en él. Y Alexander supo con una certeza que lo sorprendió que era la primera vez en su vida que hacía algo no por beneficio, ni por imagen, ni por control, sino porque quería hacerlo. No porque el mundo lo exigiera, sino porque lo dictaba su propio corazón.
El hombre, que alguna vez había sido conocido por su lógica implacable, estaba aprendiendo, lenta e imperfectamente, lo que significaba cuidar de una manera que desafiaba la razón. Sabía que el mundo nunca lo entendería, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que Lily estaba a salvo. Y por primera vez desde que la conoció, empezaba a sonreír, no solo en instantes fugaces, sino de una manera que insinuaba un futuro que él no se había atrevido a imaginar. La verdadera transformación llegó tarde, no en forma de risas o juegos, sino en la voz frágil de una niña que había cargado con su duelo en silencio durante demasiado tiempo. El ático estaba en calma. La ciudad al otro lado de los muros de cristal brillaba con vida, pero dentro no había más que el pulso constante de la noche. Alexander había terminado de leer uno de los cuentos sencillos que a ella parecía gustarle, aunque rara vez lo admitiera, y pensó que ya se había dormido. Estaba por cerrar el libro cuando escuchó un pequeño sonido, no del todo un sollozo, pero tampoco respiración tranquila. Bajó la mirada y vio sus ojos abiertos, brillando en la penumbra. Ella susurró, con palabras rotas y temblorosas: «Tengo miedo de olvidar su voz». Por un instante, Alexander no supo cómo responder. Había manejado negociaciones que podían hacer tambalear imperios con absoluta soltura. Pero allí, frente a la confesión desnuda de una niña de 6 años, se sintió totalmente desarmado. Ella no pedía juguetes, ni consuelo, ni promesas fáciles de que el mañana sería mejor. Confesaba un miedo que tocaba la raíz misma de la pérdida, un miedo que ni siquiera los adultos saben enfrentar. Apartó el libro y se sentó junto a ella, bajando la voz hasta que encajara con la quietud de la noche. En lugar de ofrecer promesas vacías, le dijo la verdad. Confesó que cuando tenía su edad, él también había sentido miedo. No miedo de olvidar la voz de alguien, sino de no llegar a conocerla nunca. Le habló de su padre, un hombre que había desaparecido de su vida demasiado temprano, dejándole apenas fragmentos de memoria. Sombras de historias contadas por otros, una risa que a veces creía escuchar en la suya propia, pero de la que nunca pudo estar seguro. Ella lo miró sorprendida, descubriendo que alguien como él, alguien a quien poco a poco empezaba a ver como invencible, también tenía cicatrices. Alexander no adornó el relato, ni lo suavizó. Habló de la soledad que le había dejado, de cómo se había lanzado de lleno al trabajo para ahogar el silencio, y de cómo el éxito jamás había llenado el vacío que aquella ausencia había abierto en su vida. Por primera vez, ella vio que él entendía, no solo como protector, sino como alguien que también había estado roto a su manera. Ella se acercó un poco, la manta resbalando de su hombro, y susurró: «¿Alguna vez deja de doler?». Alexander pensó durante largo rato antes de responder. «Cambia», dijo finalmente. «Nunca desaparece, pero cambia, y a veces, si te lo permites, encuentras personas que hacen que el silencio pese menos». Ella pareció meditarlo, el ceño fruncido en concentración, y luego se apoyó en él, recostando la cabeza en su brazo. No era plena confianza, todavía no, pero era más de lo que jamás había permitido antes. Para Alexander fue como ver muros derrumbarse, ladrillo a ladrillo, revelando algo frágil y precioso detrás. Desde aquella noche, Lily comenzó a hablar de su madre en fragmentos, poniendo a prueba si las palabras eran seguras en su presencia. A veces le contaba de nanas, canciones medio recordadas que tarareaba en voz baja. Otras veces hablaba del olor del pan horneándose, o de cómo su madre le peinaba el cabello suave y despacio. Cada detalle era como un hilo, tejiendo de nuevo el contorno de una mujer que temía estar perdiendo. Alexander nunca la interrumpió, nunca la apuró, nunca llevó la conversación hacia sí mismo. Simplemente escuchaba, memorizando cada historia como si fuera su deber cargarlas también, para que no se desvanecieran. Para él, esos momentos se convirtieron en una transformación. Nunca había sabido cómo cuidar, cómo consolar,
cómo quedarse en silencio sin intentar resolver. Sin embargo, con Lily descubrió que a veces estar presente era la única respuesta que importaba. Lo humillaba y lo engrandecía a la vez esta revelación. Que un hombre que había creído durante tanto tiempo que podía controlar cada resultado, finalmente estaba aprendiendo que amar no era controlar, sino permanecer. Comenzó a notar pequeños cambios en ella. Cómo ya no se estremecía cuando él entraba en una habitación. Cómo a veces buscaba su mano sin vacilar. Cómo sus dibujos empezaban a llenarse de colores más vivos. No eran gestos grandiosos, pero sí señales de que las sombras de su vida empezaban a disiparse. Y en los momentos tranquilos en los que se permitía reflexionar, Alexander se dio cuenta de que Lily no solo había encontrado algo en él, sino que también le había devuelto algo. Le había mostrado el vacío que llevaba dentro, los años desperdiciados convenciéndose de que no necesitaba a nadie, la futilidad de las victorias logradas en soledad. En su confianza titubeante y su frágil valentía, él halló la oportunidad de convertirse en el hombre que alguna vez había anhelado tener a su lado, y que nunca tuvo. Eso lo asustaba, porque significaba una responsabilidad más profunda que cualquier otra que hubiera conocido. Pero también le dio algo que creía imposible, la sensación de que, por primera vez, su vida podía estar llena de un propósito más grande que su propia ambición. Aquella noche, después de que finalmente se durmiera apoyada en su brazo, Alexander permaneció inmóvil mucho tiempo después de que ya podía haberse levantado. La ciudad brillaba afuera como siempre, pero por primera vez no sintió el tirón del trabajo, ni la urgencia de revisar el teléfono. Se quedó en silencio, velando su sueño, consciente de que la confianza era frágil y podía desvanecerse en un instante, pero también sabiendo que, por primera vez, ella había decidido compartir con él su miedo, y al escuchar el ritmo constante de su respiración, comprendió que le había hecho una promesa sin palabras. Él sería quien se quedaría. Había pasado un año entero desde el día en que Alexander vio por primera vez a Lily en aquel comedor. Y la transformación en ambas vidas era algo que ninguno habría podido prever. El hombre que antes medía su valor en márgenes de ganancia y contratos cerrados, ahora despertaba con el sonido de unos pequeños pies corriendo por el pasillo. Y la niña que antes cargaba bandejas para diversión de niños crueles, ahora pasaba sus mañanas dibujando con colores vivos y tarareando fragmentos de nanas. Antes había tenido miedo de cantar. Su vida juntos no había sido sencilla, porque sanar nunca lo es, pero había sido constante. Y en esa constancia, ambos encontraron una especie de libertad que había faltado demasiado tiempo. El ático ya no parecía un monumento estéril al poder. El vidrio reluciente y el mármol pulido se habían suavizado con la presencia de juguetes esparcidos en el suelo, papeles pegados al refrigerador, y el olor a repostería que a menudo se escapaba de la cocina, donde Alexander, pese a su poca destreza, insistía en ayudar a Lily a batir la masa o dar forma a las galletas. Su personal, antes rígido y silencioso, se había convertido en parte de este nuevo ritmo, aprendiendo a agacharse para atarle los cordones o a reír cuando ella se declaraba jueza de cómo debían lucir los panqueques. Incluso el despacho de Alexander, la única habitación que alguna vez había protegido de toda intrusión, llevaba ahora la huella de ella. Dibujos a crayón en las esquinas del escritorio, un conejo de peluche apoyado en la silla de cuero y una pila de libros infantiles junto a sus informes. Lo que había comenzado como sospecha de su parte creció lentamente en confianza. Y de la confianza nació el cariño, aunque ninguno lo dijera en términos tan directos. Ya no se quedaba en el umbral de la puerta por las noches para comprobar si él seguía allí. Ahora se trepaba a su regazo mientras él trabajaba o se dormía a su lado durante una película, segura de que no desaparecería. Alexander ya no dudaba de si era capaz de cuidarla. Ahora temía lo que habría sido de su vida si no la hubiera encontrado. No era una carga, sino un regalo, y uno que llevaba con más orgullo que cualquier premio que su carrera le hubiera dado. En el aniversario de su encuentro,
Alexander sugirió hacer algo distinto, algo que honrara el camino que habían iniciado juntos. Fueron a un parque tranquilo, lejos del ruido incesante de la ciudad, llevando 2 globos. Uno escogido por Lily, de color rosa brillante y decorado con estrellas, y el otro sencillo pero firme, elegido por él. Ella había pasado la mañana escribiendo con cuidado en pequeños papeles, doblándolos con solemnidad, y al llegar al parque los introdujo dentro de los globos. Le entregó uno a él, y sostuvo el otro con sus propias manos, con los ojos brillantes de la certeza que solo tienen los niños que saben que por fin están a salvo. Cuando los globos ascendieron hacia el cielo, Lily susurró en voz alta lo que había escrito. Su voz temblaba, pero habló con convicción. «Mamá, ahora tengo un papá. Estoy a salvo». Alexander sintió que esas palabras lo atravesaban, no con culpa, sino con el peso de la responsabilidad que había elegido cargar. Observó cómo los globos se hacían pequeños, ascendiendo hasta ser solo puntos en el azul infinito. Y por primera vez en años, el dolor en su pecho no era de vacío, sino de plenitud. No solía llorar, pero en ese momento se permitió hacerlo, de pie junto a ella mientras le apretaba con fuerza la mano, sosteniéndolo tanto como él la sostenía a ella. En los meses siguientes, su vínculo se profundizó. Lily comenzó la escuela, llevando consigo una confianza que él jamás le había visto antes. Hizo amigos, reía con más libertad y traía a casa historias de juegos en el recreo que llenaban las noches de conversación. Alexander, antes un hombre que evitaba cualquier lazo personal, se descubrió reorganizando reuniones para ser él quien la esperara a la salida de la escuela, su alta figura imposible de pasar por alto mientras ella corría hacia él, con los brazos abiertos. Los rumores sobre él seguían apareciendo en revistas y en círculos financieros, pero ya no tenían filo alguno. El mundo podía malinterpretarlo cuanto quisiera, porque la verdad de lo que se había convertido solo la conocía la niña que ahora lo llamaba padre. Una noche, mucho después de que Lily se hubiera dormido, Alexander se quedó de pie junto a la ventana de su despacho. La ciudad se extendía debajo de él como siempre lo había hecho, pero en lugar de sentirse como un rey contemplando su imperio, se sintió como un hombre que por fin había regresado a casa. El silencio ya no pesaba sobre él, porque al final del pasillo una niña dormía plácidamente, segura de que era amada. Recordó el momento en que la había visto por primera vez, inclinada bajo el peso de una bandeja, burlada por niños que lo tenían todo y, sin embargo, no entendían nada. Y sintió a la vez furia y gratitud. Furia porque ella lo había tenido que soportar. Y gratitud porque él había estado allí para verlo. Lo que había comenzado como una simple decisión, en un instante de indignación, se había convertido en la elección más importante de su vida. El hombre que se había enorgullecido siempre de no dejar que las emociones dictaran sus acciones, había descubierto que, a veces, el corazón sabía lo que la mente no podía comprender.